comentar es el tema de cómo articulamos esas distintas facetas de lo que estamos viviendo en el gol con un trabajo que está pasando aquí, que es el tema de la gestión cultural que está detrás también de lo que está pasando, porque estamos viendo que se están llevando a cabo cosas. El público de Quito está viendo que hay una oferta y eso involucra trabajo. Entonces, eso ya suma más elementos a los temas históricos, por ejemplo, que tú has traído. De pronto, y va a pasar en todas las escenas que hay personas un poquito más ortodoxas con respecto a cómo nace el gol y cómo se constituye. Yo, en lo personal, quisiera provocar con algo, y es el hecho de que estamos haciendo o estamos incentivando una cultura gol para hacer una réplica exacta del norte global. Esa es mi pregunta. O en esta analogía que ya sabemos, ¿no es cierto? Que ya sabemos de dónde nace el gol en el sur, podemos apostar nuevas cosas. Eso también es mi provocación. Tenemos la posibilidad de crear cosas nuevas, tenemos la posibilidad de construir espacios nuevos en escenarios que tienen características distintas a las del norte global. Acceso a dinero, distinciones de clase, políticas públicas, etc. En todo ese escenario, en toda esa palestra, vamos a encontrar que el gol en Quito se está articulando como movimiento, cultura, trabajo, gestión, y eventualmente tenemos que hablar sobre qué vamos a hacer, qué se está haciendo, y la gente tiene que articularse de alguna forma. En este país, solo fijémonos en casos simples. Yo también milito en el tema ambientalista, y ahí las personas que están desarticuladas tienen las de perder en el tema de política pública, por ejemplo. Si es que eventualmente espacios como este también se acogen no solo por una gestión, sino por un tema ya más como transversal de la gestión pública, por ejemplo, eventualmente van a tener que llegar a acuerdos o van a tener que sentarse en la misma mesa distintas personas. Entonces, esa es justamente la reflexión que yo quería compartir, que también es provocar un poco en ese sentido. Y quería compartir un texto. Yo justamente me senté el día de ayer a leer, gracias Kelly, para hablar sobre los espacios, ¿no? Y sobre la reflexión de las disidencias surianas, que también es importante, ¿no? Si estamos aquí, pues yo desde el sur global voy a hablar sobre la jotería del sur y estos escenarios distintos, disímiles, inequívocos que se ha vivido también en el sur, ¿no es cierto? Son tres líneas que dicen: como no tenemos un lugar, refiriéndonos a las maricas del sur, refiriendo a las maricas discriminadas, etc. Como no tenemos un lugar, tenemos que inventarlo. A mí eso me suena a la invención que hemos hecho de los espacios del gol, por ejemplo. Más bien habría que decir entonces habitar un lugar. Pero querer tener un aquí, eventualmente es querer tener un aquí, construir un espacio, un aquí donde sobrevivir, donde sobrevivimos, donde tengamos algún tipo de posibilidad. Esa era como unas líneas que yo quería compartir para impactar, seguir pinchando este tema de qué tan incluidos estamos en raza, género, clase y cuáles son las posibilidades a futuro. El tema de la organización. O sea, igual siento que estoy completamente de acuerdo en esto de que la cultura ballroom se beneficia de la competitividad de los participantes, ¿sabes? Y igual como que para esto de articular como una cultura ballroom quizá más proyectada, pero igual es el tema, ¿no? Habría que preguntar como hacia dónde queremos proyectar la cultura ballroom de Quito. ¿Queremos ser así de que queremos hacernos millonarios con esto o queremos potenciar nuestras habilidades? ¿Queremos demostrarle a la otra que somos más perras? Como preguntarse igual como cuál es el objetivo, ¿no? Sí, ¿quieres preguntar algo? Solo para conectar lo último que habló. Si hablamos de contexto, lo que nos has compartido de cómo surgió, como parte de esto viene de una necesidad
necesidad que había en el momento de otras personas en el momento, específicamente viviendo. Y en cuanto a las categorías y al hoy, ¿cómo estamos conectando con la realidad que vivimos hoy de las maricas en Quito? ¿Quiénes son? ¿Son todas drag queens? ¿Son todas fogetti? ¿Son todas flacas y blancas? ¿O quiénes somos? ¿Marrones, migrantes, gordos, altos, peludos? Entonces, ¿qué actualización hay o qué podemos pensar en adaptar el rol desde su raíz con los problemas de hoy o con las vivencias de hoy? Eso para mí es como, desde el primer pueblo que he ido acá, es como lindo seguir una tradición, pero que podemos adaptar con lo que estamos viviendo acá y poder, o sea, como abrir eso y usar el mismo canal, pero adaptándolo un poco en algún tipo de nuevas realidades, sin siquiera perder, evidentemente, porque se hace de una manera de cómo se ha venido estado haciendo y maravilloso, pero eso, creo que con lo último que comentó era cómo estamos, y especialmente como organización, porque no es algo ajeno, sino que conozco que hay alguna manera en que hay un poder de decisión en cómo puedo conectar estas realidades que quizás son un poco distintas a otros países, otros movimientos, etc. O sea, dicen que han estado en los Kikiballs que ha habido. Desde el primero. Entonces, ¿tú consideras que no hay una adaptación? No, o sea, no conecto, o sea, han habido muchas cosas que yo puedo ver en Pose, que yo puedo ver en Paris Burning, que yo puedo ver en otros países de los que he estado, pero no acá, no en mi vida como migrante marico aquí. Como por ejemplo, migrantes. Algo conectado con, ¿sabes? Con gente diferente. O sea, las categorías que he visto han sido más como adaptadas al trabajo que mucha gente está haciendo, vogue, maravilloso, pero no me conecto. O sea, no te puedo decir específicamente cuál, pero no es ninguna en la que yo puedo pensar como que está más en la actualidad en la que. Entonces no es que estoy entendiendo bien tu pregunta, pero capaz estás tratando de decir que te gustaría ver otras categorías. Es importante, claro, por lo menos veías en el momento categorías de hombres Dodge marinos, porque, ¿sabes? Eran discriminados en ese momento si eras marico y eras marino. Y no, o sea, no hay como algo similar a eso. O sea, para empezar, lo que te podría decir es que como Ecuador somos un país que recién de alguna manera está involucrándose con la cultura polo. Entonces, tú dices que has tenido una experiencia internacional en la cultura, entonces capaz no vas a desconocer que la cultura polo en los distintos países de Latinoamérica ha pasado por ciertas cosas muy similares. Y esas cosas muy similares tienen que ver justamente con que las primeras categorías en las que se desarrollen los eventos sean las categorías en las que estamos permitidas aprender, Claro, y para eso estamos aquí, o sea, el comentario es ese, pues estamos acá debatiendo un poco de qué se puede quizás mejorar, cambiar, probar, lo que pasa. Claro, exactamente. Ya, solo terminé. Entonces, de alguna manera pienso yo que lo que se ve en Quito hasta ahora es el producto de lo que se ha venido trabajando a lo largo del tiempo, porque esto no es una cuestión aislada. Esto es una cuestión que empezó en el 2017 y que ha tenido contacto con muchas otras personas, no solamente locales, sino también de Colombia, que nos han venido a dar talleres, que nos han venido a dar clases y que han hecho que, pues bueno, lo que conozcamos de cultura ballroom, lo que se pueda producir de cultura ballroom hoy en día sea lo que se vea. No significa que eso se vaya a ver siempre, no significa que a futuro vayan a surgir otras cosas, no significa que no estemos planeando otras cosas que no tengan que ver con la cultura ballroom y que vayan a pasar con la cultura ballroom en la organización de los equivalazos. Pero lo que sí quisiera decir es que lo que se produce hoy en día es el resultado del trabajo que se ha venido haciendo en estos pocos años que hemos venido, que en el fondo es bastante importante reconocer que son pocos en comparación con los otros contextos latinoamericanos que ya tienen una historia bastante larga y que están reproduciendo unas lógicas que los conectan de una manera mucho más directa con las grandes mecas de la cultura ballroom internacional, por decirlo de alguna manera. Nosotros no estamos hasta ahora, no es que interesadas, pero no estamos para nada conectadas con reproducir las lógicas de la cultura ballroom internacional, estadounidense o francesa, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que estamos haciendo ahora son pasos muy pequeños y son pasos muy particulares, pero es lo que se está pudiendo dar en Guayaquil. Pero en todo caso, lo que tú dices es súper importante, porque ya que eres una persona que está en el público y ya que eres una persona que ha participado desde el primer Kikibol, abrir la pregunta que estás abriendo ahorita tal vez a lo largo del tiempo pueda abrir también unas respuestas de tu misma parte. Entonces como que yo te invitaría que si tú tienes ideas, también las compartas. O sea, que no
Esa es solo la pregunta, ¿ya? Y gracias por la pregunta porque es una pregunta bastante potente. Gracias, Jordi. Yo quería hacer un comentario. Este tema de las provocaciones no tiene el objetivo de juzgar, sino simplemente de incentivar lo que tal vez se está haciendo, lo que se puede hacer. Entonces, en este sentido, por ejemplo, justo yo lo dije en algún momento cuando estaba hablando al principio, y decía que las palabras desde acá, al menos las mías, son injustas al exigirle algo a las casas o a los espacios que están organizando cosas. O sea, lo que tú dices, por ejemplo, yo concuerdo con Jordi, que es muy potente y nos plantea el escenario de qué más vamos a hacer, qué más hay ofertas, Por ejemplo, aprovechando para el chisme, para este Kiki Ball, por ejemplo, me dejaron sin categoría a mí, no hay pasarelas. Entonces dije, chuta, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Gravísimo. Pero igual con la nube somos amigos. Con las retorcidas somos amigos. Entonces, esa competencia está, George. Está. Yo siento que está y así mismo nos abrazamos y cuando estamos en el runway nos damos y competimos. Pero, volviendo a lo que tú decías, es difícil tener que lanzarle la responsabilidad a los organizadores cuando ya de por sí hay un trabajo complejo que se está haciendo. Yo te diría, armemos un buen nosotros, armémoslo nosotros, y ahí ya nos cae encima el balazo de agua, ¿no es cierto? Porque es trabajo, es tiempo que hay que invertir para hacer eso. Puede ser que salga, puede ser que no, hay muchos riesgos, como en cualquier gestión de un evento. Entonces, yo lo que diría como mi comentario final es que estemos presentes, o sea, que sigamos de cerca la escena, sigamos compitiendo, sigamos aportando, conversando entre nosotros, porque eso le va a dar la vitalidad suficiente como para continuar en el trabajo, continuar en las gestiones, continuar en la producción de ideas en relación al caso concreto de Ecuador, por ejemplo, porque sí estamos hablando de lo que está pasando en esta ciudad. Yo ayer de noche le decía a Jordi que a mí ya me tiene cansado Quito, estoy harto de la serranía, ya esta esencia serrana de me quedo en la casa porque hace frío, que también me pasa porque soy serrano. Digo, ya no más, tenemos que romper con esas cosas, ¿no es cierto? Pero eso no se va a romper de hoy para mañana, ni en un mes. Tenemos que seguir caminando, o sea, tenemos que seguir ahí. Yo no me quería ir tampoco sin las ganas de escucharles a ustedes que son bogueras, que son de la escena. ¿Qué es lo que a ustedes les motiva, aprovechando también que podemos hacer nuestras preguntas entre nosotros? ¿Qué les motiva? ¿Qué les está disparando para salir a las escenas? ¿Qué trabajo está de por medio en Guayaquil? Por ejemplo, yo quiero conocer qué está pasando en Guayaquil. Quiero también conocer, por ejemplo, tu perspectiva sobre cómo sientes el vuelo en Quito en los últimos meses, digamos. No me quisiera ir sin escuchar eso, por ejemplo. Porque hablábamos sobre las coexistencias del gol y la comunidad en el Ecuador. Entonces, eso también les planteo a ustedes, mis queridas. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué sientes? ¿Cuáles son esas sensaciones que está motivando esta participación, esta acción permanente en el bolo? La verdad, o sea, va a sonar así súper engreída, pero es como, siento que es un sentimiento súper personal, como propio, como de empoderarme, ¿sabes? A ver, como que con esto de migrar y tal, tuve varios como ciclos de depresión y nada, como que boguear es una pequeña parte de todos los proyectos que quiero hacer, porque soy igual soy artista visual y bla bla bla. Entonces como que a mí me motiva este fuego de sentir que me puedo ver como me vive en mi cabeza, ¿sabes? Y un poco de disforia quizá, porque trans. Porque, no sé, yo me miro en mi cabeza, me miro como esta supermujer, como esta idol, y cuando me veo
simplemente lo puedo hacer, ¿sabes? Entonces siento que es una razón muy mía, no es tanto como si hay una pasarela, si hay un bowl, yo voy a seguir bailando, ¿sabes? Yo voy a seguir bailando para mí, porque lo hago para mí. Entonces, ahora, ¿cuál es mi perspectiva de los últimos bowls acá en Quito? O sea, siento que igual empatizo con esto de que no puedo ponerme en la posición de, ay, deberían de ser de esta manera, yo lo hubiera hecho de esta otra manera, porque claramente no lo estoy organizando yo. Pero la verdad es que sí he notado que hay una evolución orgánica a bien. Por ejemplo, con esto de las categorías para gente, no sé, más latina, siento que igual las categorías se han ido cambiando y se han ido adaptando. Por ejemplo, freestyle, como que puedes entrar ahí si sos una chica latina que le gusta bailar y mover sus caderas, o de repente hacer break, no sé. Pero eso, yo creo que lo más importante es que vayas y pongas la cuerpa, porque si no participas en estos espacios y de repente no estás moviendo la cula, es como, ¿cómo vamos a saber que hay personas que quieren mover la cula de esa manera y competir para ganar moviendo la cula de esa manera, ¿sabes? Entonces, ¿qué te digo? Siento que ha sido como un avance así a pasitos pequeños, pero no sé, que ha sido como más que todo divertido, porque a mí lo que me encanta de la cultura ballroom es que me siento segura, por así decirlo. No sé si es como sensato hablar de espacios seguros, un poco trillado, pero no sé, cuando estoy en ballroom, por ejemplo, yo conozco a las personas que están compitiendo, conozco mi competencia, conozco a la gente que de mi familia, etc. Y no sé, es como que me siento seguro en el contexto de que si voy a hacer un paso de baile en el que alguno de mis genitales se puede ver o se puede salir, es como que sé que nadie va a ver el morbo, ¿sabes? La gente va a ver y va a hacerme así por el beat, no porque se me vio X cosas, digo yo. Entonces, eso me gusta, y lo que no me gusta es que de repente cuando se hace una cosa más comercial y así, me siento expuesta, ¿sabes? Lo que me pasa obviamente con este proceso natural de sentirme no segura. Pero por ejemplo la house retorcida, se toma espacios como la calle, como la vereda y así, que son cosas que a mí me cuestan, un poco por contexto, pero igual trato de hacerlo, ¿sabes? Entonces, igual como siempre recaigo en la importancia de un poco tener esta individualidad de decir, ok, yo puedo hacer esto, puedo mostrarlo, tengo la seguridad para mostrarla, y si no, la fingo. Pero es como poner la cuerpa para que la escena siga, ¿sabes? A ver, yo pienso y siento que la cultura ballroom, al ser una cultura de moda, al ser una cultura de vanguardia, al ser una cultura de empoderamiento de las personas, tiene una enorme facilidad para poder ser cooptada por el capitalismo. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me parece importante para responder a una de las preguntas que hacía Miguel es que las prácticas que se generan a partir de la cultura ballroom, es importante que no sean solamente unas, o sea, que no sean solamente los que se realizan en el CAC. Y frente a eso me parece como súper importante el trabajo que mencionaba Lilo, que es uno de los trabajos que se viene haciendo también bastante en Guayaquil, que es la utilización del espacio público y la calle en el Guayaquil por unas condiciones súper específicas que hemos vivido a lo largo de 30 años con la última gobernación, pero bueno, en Quito también, con el tema de utilizar los espacios públicos para poder desarrollar la cultura ballroom con otras lógicas que no tengan que ver necesariamente con pagar una entrada, que no tengan que ver con elaborar vestuarios demasiado elaborados, sino con otras lógicas de compartir, con otras lógicas de utilizar otros espacios, con lógicas de visibilizar los cuerpos en otros contextos, etc. Entonces, en ese sentido, sí me parece que es importante como poder ir identificando cuáles son esas otras prácticas que, además de los balls que se están haciendo en ciertos espacios que se están volviendo ahora convencionales, se están realizando. O sea, están estas prácticas en el espacio público que hace los días domingos, la house de las retorcidas, pero por ejemplo,
También estuvo en su momento las clases de voguing que se dieron en la Casa de Acogida Trans en Guayaquil, que es un lugar que queda en la periferia de Guayaquil, con un grupo de gente que de otra manera, no me gustaría decir no habría podido acceder a la cultura ballroom, pero se le había hecho muy difícil acceder a la cultura ballroom. Y así hay otras prácticas que se están dando, incluso prácticas en laboratorios que realiza la Galería de Actual Flaxo y que invita a gente a hablar sobre eso, o cuando invitan a hacer alguna ponencia sobre voguing, sobre cultura ballroom. O sea, hay distintos espacios donde se está haciendo esto. Lo que me parece importante también es como que reunir todas estas actividades y nunca dejar de pensarlas desde el contexto de origen, porque de lo contrario, en serio se vuelve una práctica de apropiación que no lo queramos, que era lo que decía Kelly al inicio. O sea, es súper comprensible que vivimos en un contexto específico, es súper comprensible que tenemos unas necesidades súper particulares como personas quiteñas, como personas ecuatorianas, pero es importante que reconozcamos que nuestras particularidades son unas particularidades que no fueron las mismas de las personas que produjeron. Nosotros somos personas que hemos pasado por la academia, somos personas que tenemos un título universitario en la mayoría de los casos, somos personas algunas que tenemos un trabajo fijo, somos personas que tenemos una familia completa, que en muchos de los casos a nosotros nos han aceptado tal como somos en nuestras familias, no nos han botado de nuestras casas nunca, somos personas a las que no nos falta la comida, etc. Entonces, experimentar la cultura ballroom desde nuestro lugar y decir es que nosotros tenemos unas particularidades, tenemos unas necesidades específicas y nos gustaría que se aterrice en eso, no tiene que significar, y no digo que nadie de aquí haya dicho eso, no tiene que significar que nos olvidemos de cómo fue que se hizo y que nos descomprometamos de entender qué es lo que hay detrás de ese hacer histórico, porque el hacer histórico es muy importante. No se puede, yo considero, y por esto, por algunas personas he sido vista como una persona muy cerrada, yo considero que hay muchas cosas de la organización de la cultura ballroom que es imposible que se disuelvan. No se puede pensar una cultura ballroom, no se puede pensar un evento ballroom sin la configuración ritual del espacio, porque esa configuración es lo que nos ha permitido decir somos históricamente este grupo de personas. Hemos llegado hasta aquí porque hemos sabido mantener el espacio de esta manera. El DJ va aquí, el jurado va aquí, la pasarela va aquí, la audiencia va a los lados, los competidores entran por detrás, etc. Esas cosas que parecieran que no tienen mucha relevancia y que podrían cambiarse y que sería muy fácil cambiarse, en realidad lo que hacen es que cuando miramos desde lejos, cuando miramos desde arriba, cuando miramos desde un extremo, saliendo desde nuestra particularidad de personas maricas, podamos ver que lo que está haciendo esa gente aquí en Quito, allá en Colombia, allá en Detroit, allá en Japón, es algo que se repite, algo que tiene similitudes. Es decir, que esta gente que detrás de lo que estamos haciendo, porque nosotros somos un contexto, detrás de lo que estamos haciendo está sobreviviendo una gente. O sea, hay una gente que está sobreviviendo por medio de las prácticas que estamos haciendo. Y esa gente que está sobreviviendo es la gente que se murió, porque la botaron de sus casas, porque se murieron por el contexto del SIDA en los 80 y se inventaron la cultura justamente por ahí. Es esa gente la que está sobreviviendo en las prácticas que estamos manteniendo. Entonces no debe ser tan fácil. O sea, sí que se puede hacer en algún momento, tendrá que pasar por una conversación muy larga, tendrá que pasar por un ejercicio de reflexión importante, pero no se puede simplemente pensar que porque somos otras personas o porque vivimos otro contexto podemos hacer un ejercicio de la cultura ballroom que ignore o que se aparte de lo que sucedió en un origen, porque lo que estamos haciendo está diciendo aquí está viva allí extravaganza, aquí está viva Dorian Corey, aquí está viva Venus extravaganza. Estas personas que estuvieron en el inicio, que dijeron así va a ser la cultura ballroom, y que ni siquiera tanto, porque no es que dijeron así va a ser, sino que las cosas se dieron así. Estas personas que estuvieron en el origen están viviendo aquí entre nosotras, están viviendo aquí entre Colombia, están viviendo aquí entre Chile, entre México, en Estados Unidos todavía, en Francia, en Japón, en Rusia incluso, en las competencias que estamos haciendo, porque así se hacían y así se siguen haciendo. Entonces yo pienso que es importante que el pensamiento y la reflexión que hagamos sobre cómo aterrizar la cultura ballroom a nuestro contexto vaya siempre acompañada de ese compromiso político que le debemos a las personas que lo inventaron. O sea, que es un compromiso político que no se tiene que desapegar nunca de la discriminación racial, porque era gente negra, no fue gente mestiza como nosotros la que inventó la cultura ballroom. Era gente negra y no era gente simplemente latina, sino que era gente latina que había vivido otras experiencias que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con salir de sus lugares de origen porque no tenían una vida estable donde vivir. O sea, que han pasado un montón de cosas
que no necesariamente estamos pasando acá en estos sectores. Entonces es como que siempre, desde mi punto de vista, por más cerrada que suene, es como que indispensable pensar en esas cosas y utilizar esas cosas para pensar lo que vamos a hacer después. Entonces, habiendo dicho esto, y si no quieren intervenir ustedes, me gustaría que el público pudiera compartir las cosas que quisiera compartir. Yo tengo algo que decir. O sea, agregando lo que dijiste, me parece que más bien es incluso importante tener estos referentes históricos, como por ejemplo en las categorías, en las temáticas, porque siento que es una cultura bastante cerrada y eso a veces no se respeta aquí por lo nuevo. Y es como, no sé, igual tiene que ver un poco con el tema de seguir la temática, los kikis, el jurado, un poco las categorías, que son cosas que igual como que se van aprendiendo en conjunto dentro de lo que está pasando, ¿no? con la organización, con los participantes y los chants, porque como que es importante, ¿no? que tener estas reglas para determinar cómo es que está ganando, si está ganando en base a estas reglas y si es justamente. Y también es como importante tener este punto de partida, porque teniendo reglas como una estructura clara, puedes crear una nueva estructura en caso de que se quiera seguir evolucionando esto. Sí, nada, escucharles, mucho lo que conversan. Igual me acabo de diciendo. A mí me parece que igual es como importante cuestionarse un montón como que en Quito lo LGBT es más, está haciendo parte de una cultura de consumo bastante generalizada y principalmente para los gays blancos, por decirlo de alguna manera. Entendiendo que es algo que se repite, ¿no? Digamos, este patrón de consumo de culturas de afuera, no sé, pensando como ir y pensar en Arena Grande o en, no sé, quizás es como que venga un discurso político a la larga se puede convertir también así de apropiable como una artista extranjera, por decirlo de una forma bastante trivial. Pero el conflicto que yo veo es que se generan espacios confortables donde las personas blancas, sobre todo los gays blancos, se sientan cómodos y las personas racializadas periféricas se sientan incómodas o simplemente no puedan acceder. Entonces eso me parece como muy importante que hay que tener una postura más política al respecto, que se pueda ver representada en formas de acceso. Es como lo que uno hace para desplazarse o lo que las personas hacen para desplazarse de un espacio, es una periferia o de otra provincia, de un espacio céntrico o como en este caso institucional, local, requiere un costo, ¿no?
no sé si en el ballroom, pero en la cultura del Vogue en Guayaquil también, igual como el trabajo que venía haciendo yo aquí, en la universidad dando talleres gratuitos, etc. Porque también he visto como que surgió una especie de necesidad a partir de crear el momento espontáneo también, que me parece muy interesante. Como eso, crear como momentos espontáneos de encuentros, me parece como más fiel al proyecto original. Y creo que acá un poco lo que veo es más como una creación de un mercado del Kiki. Igual están como trabajando con instituciones y todo eso, y eso me parece como que no sé si necesariamente hay que dejarlo de hacer, porque no creo que sea el caso. Evidentemente es necesario tomar instituciones, ocupar muchos espacios, pero ahí sí me iría un poco más como con lo que dijo Miguel, que sería como comenzar con el pluralizar el hacer, ¿no? Quizás como crear otros espacios también más alternativos del Vogue que puedan como también suplir estas respuestas y seguir un poco trabajando en eso. Eso. Si les parece, podemos dar un último comentario al final para dejar que otras personas opinen. ¿Alguien más quisiera decir algo? Yo me pregunto y me hago también, aparecen ideas en mí porque yo soy de Riobamba, entonces es como bacán escuchar que haya una escena ballroom en Quito y en Guayaquil y que ya se esté hablando de la comercialización, porque eso de alguna manera significa que ya ha tenido repercusión. Pero, por ejemplo, yo no pude tener acceso a esta información ni a estos espacios que para mí ahora son muy importantes, si no es que me tocaba salir de esa ciudad en la que no encajaba, porque pues funciona de diferente manera, es más chiquito. Ustedes tal vez tienen un poco de idea de cómo son otras provincias y otras ciudades, y me parece como súper bueno preguntarse cómo seguir manejando en donde ya está sucediendo, pero también yo me pregunto qué pasa en todas esas ciudades, pueblitos, porque mi familia también es de un pueblito, provincias. ¿Qué pasa con esos espacios que siguen siendo invisibles? Que no hay información, que no hay ese conocimiento, que también es un privilegio, que tienes que estar en una capital o en un lugar, una ciudad muy grande para poder tener acceso y decir, ah, mira, existe este espacio. Cuando hago música, me pregunto un poco como, ¿y por qué no se me Esmeraldas? Me dijo, es que la gente de Esmeraldas tiene que encargarse de hacer allá el trabajo, ¿no? Y recuerdo que cuando nosotros, por ejemplo, hicimos hace 2 años con un colectivo que tenemos allá en Esmeraldas, hicimos también una especie de encuentro que era para conversar sobre arte marica en el marco del Pride, y activar un espacio de toma de espacio público para hacer un taller de juego también. Cuando era un mix de arte marica y todo. Y creo que también es interesante como pensar que a veces es el mismo hecho de trabajar el lugar en el espacio céntrico, o digamos trabajar bien lo que se está haciendo en este espacio, es una manera igual de que sin necesidad de ir como a ocupar o a tomarse provincias en otros lugares donde uno a veces no tiene nada que ver, ya también suceda como que una persona se haga cargo de tener su propio espacio y comience a crear el espacio dentro de ese lugar. Y creo que eso es interesante, me parece muy interesante como trabajar en los espacios que ya existen en este centro para que también comiencen a diseminarse. Porque al final, como maricas que estamos moviéndonos de espacios de provincias a varios lugares, existimos, lo tenemos que hacer como el camello si al menos estamos dentro de los actividades. Yo quiero retomar una parte que dijiste acerca de crear nuevos referentes en la escena, y totalmente, porque de eso va la escena, de hecho. A lo mejor mañana tenemos a una legendaria Jordi de los Milagros, a una iconic Miguelón Bombón, y ese es el punto, ¿no? Como de obtener este estatus dentro de la comunidad ballroom y luego en el mundo, ese es el punto, chica. Igual quiero contestar un poquito tu pregunta, pero no lo voy a hacer desde el punto de vista de cómo lo haría una organización que se encarga de... Lo haría como yo, como digo. Por ejemplo, en Nicaragua no hay una comunidad ballroom.
en Nicaragua en temas de LGBT, de derechos humanos, todo mal, chica. Estamos súper atrasados en eso. ¿Y qué haría yo? O sea, yo regresaría a Nicaragua y buscaría a mis amiguitas que sé que les gusta bailar y empezaría con ellas. Eso sería lo que quería, como exponerme yo misma, poner mi cuerpo, poner mi imagen para exponerle a otras personas, porque siento que igual así empezó todo, ¿no? Por lo menos para mí, no recuerdo cuáles son mis primeros referentes, pero algún referente tuve que tener para enamorarme de los tacones, ¿no? Y ser una chica que siempre me encantan los tacones. Entonces, es como eso, siento que tu propia exposición a tus personas cercanas va a hacer que poco a poco haya exposición, ¿sabes? Bueno, yo le quería felicitar a Olmedo por ese concepto maravilloso de la pluralidad del hacer, que te lo lanzaste ahorita, que me parece importante. Y de ahí con respecto, ¿cómo es tu nombre, perdón? Clara. Con respecto a tu pregunta, comentario, idea, a mí me quedó sonando mucho el tema de el ser marica en las periferias. O sea, eventualmente yo considero que ahí lo quisiera conectar con lo que comentaba Jordi sobre estos simbolismos. Todo sistema cultural depende de esta cadena de simbolismos que se forman dentro de él. Como lo que estamos haciendo en este momento, que es más o menos un ejercicio performático en donde a través de la oralidad comenzamos a compartir nuestra representación de algo. Y pasa exactamente lo mismo en el bol, porque si tú vas al bol vas a ver que es un escenario simbólico, en donde con los looks, con los actos, con los movimientos, se comienza a ejecutar toda esta suerte de jotería, ¿no es cierto?, que le caracteriza a la escena bol, y lo digo así porque me gusta el concepto de la jotería del sur. Entonces, en este ejercicio de pensar los maricas en los espacios periféricos, ahí me encuentro con esta pregunta que me planteaba al principio sobre qué nos une. Nos une la discriminación. Ser marica en espacios periféricos es súper complicado. Y por eso ocurren fenómenos como las migraciones a las ciudades, que son a la final espacios un poco más diversos que te acogen de alguna manera, pero en los cuales no te eliminas o no descartas la discriminación. O sea, es como una suerte de ósmosis que nos acompaña a todos, ¿no es cierto? Y de ahí el pasaje que les leí en este texto de las maricas del sur, que construimos los espacios. Pero los espacios no se construyen, los espacios no solo son esta habitación, este auditorio. Las retorcidas ya nos lo mostraron. Ellas construyeron eventos públicos. Se creó un espacio a través del quehacer, a través de los simbolismos que se llevan en los cuerpos. Entonces, lo que tú estás planteando me deja a mí la idea del reto de ser distinto, de ser diverso, de ser marica en las periferias. Lejos de decirte anda y caminas yucha en la calle, o hazte una pasarela yucha en la calle, porque sería exponerte, ¿no es cierto? O sea, en estos ejercicios de habitar la periferia y de habitar la maricada, uno tendría que medir cómo, en mi opinión, cómo soy capaz de llevar a cabo esos simbolismos en mi espacio inmediato, en mi cuerpo, en ese espacio inmediato, que es el cuerpo. ¿No es cierto? Entonces yo veo que no es una solución, no es una cosa que se va a resolver ahorita, pero eventualmente el dilema sería cómo seguimos sosteniendo las luchas de las periferias, cómo podemos hacer que la cultura woke nos acompañe en nuestro espacio más inmediato, en el cuerpo. Yo lo llevo a cabo todos los días, a veces solo, a veces acompañado, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la calle.
Me pego una caminadita, porque eso de la pasarela siempre va a estar en mí, por ejemplo. Y no voy a permitir que nadie me arrebate eso. Y de ahí, de ese simbolismo, de ese elemento que constituye lo que yo soy y lo que la cultura bol representa para mí, desde ahí voy a construir esa identidad, voy a cimentar mi habitar en el espacio y eventualmente voy a poder compartir con otras personas. No solucionándoles la vida, ¿no? Como decía, no estoy hablando como municipio, como país, no como voy a hacer como una oferta de solución de problemas a las personas diversas. Pero desde esas relaciones que parten desde el ser, ¿no es cierto? Desde el yo y cómo me relaciono con los otros, desde ahí puedes despegar una relación que tal vez tú podrías tener con alguien que está como en unas circunstancias similares. Y recordando lo que decía el Jordi, ¿no? O sea, recuerda estas cuerpas históricas, ¿no? que forman parte de la escena. Son lecciones que nos muestran cómo se han ido relacionando las personas de la cultura del bol y qué nos queda, ¿no? Y es un ejercicio personal, básicamente, creo yo. Para cerrar, dos cositas ya. La primera, responder a Clara, y la segunda a Olmedo. Una de las cosas que dijo Olmedo. Bueno, claro, yo creo que más bien Olmedo, Dio y Miguelón ya te han respondido. Y no es que me quisiera poner de ejemplo para nada, pero tal vez podría servir como de panorama mi experiencia en la cultura bol, porque de una u otra forma yo estuve desde que empezó, por decirlo de alguna manera. Tampoco me gusta decir eso, porque entonces yo puedo decir que yo estuve en el origen, que yo empecé, pero yo no sé qué es lo que, o sea, no tengo el conocimiento de qué pasaba en todo el país. Entonces por ahí de pronto sale alguien diciendo yo bailaba boing desde 2015 y yo no sé. Entonces, bueno, cuando yo descubrí la cultura bol por el contexto del Club Queer de la Universidad de las Artes y que salimos a hacer esta exposición en la calle bailando boing, y que me quedó como que la chispa pendiente de seguir buscando, seguir investigando, seguir aprendiendo sobre esta cultura, lo que hice fue, en principio, llegar a lo que estaba cerca. Y como no había nadie, lo que hice fue utilizar las redes sociales, utilizar el internet para poder aprender desde ese lugar. Entonces lo que hice luego fue visibilizar un poco la práctica que estaba haciendo. Yo nunca fui estudiante de danza, yo me gradué de cine. Pero en mi universidad, que es un contexto súper específico, mi universidad es una universidad de arte, entonces yo estoy rodeado de muchas personas de las distintas artes. El siguiente paso que sucedió después es que todas las personas que estábamos ahí en el medio artístico estábamos desarrollando algunas actividades en el espacio público que hacían de una u otra forma que me dijeran en algún momento, oye, ¿no quieres bailar en esta fiesta? Oye, ¿no quieres hacer este performance en tal lugar? Y estas cosas hicieron que yo esté en el ojo de otras y que luego en un momento determinado simplemente yo les haya dicho, oigan, reunámonos y bailemos los días miércoles a las 6 de la tarde en Malaquita de la Universidad de las Artes. Y entonces así, o sea, una actividad nos llevó a otra actividad, y el punto que quiero llegar es que hay que apersonarse un poquito, o sea, no sé, tal vez no es como que tu interés ser una persona en tu localidad que hace boing o que hace cultura bol, pero si en algún momento sientes que capaz podría ser, a lo que yo te invitaría es como a apersonarte un poco de ese proceso y a no tener miedo, porque la cultura bol no es mía, no es de Paris Dupuy, no es de Doyle Cole, la cultura bol la hacemos todas. Entonces, si tú ves que el bioma reina de ti te interesa y tú estás viendo que por acá pasa algo, hazlo. O sea, busca, pregúntale a otra persona que esté haciendo boing e intenta llevar eso, intenta llevar una réplica a tu ciudad, porque básicamente así es como ha sucedido en nuestro contexto y en otros contextos latinoamericanos. O sea, ha habido una persona que empezó a hacer boing, de pronto hubo otra, se mezclaron las dos, empezaron a hacer más cosas y empezaron a hacer más cosas y empezaron a hacer más cosas. Y esto lo que me lleva es a lo que decía Olmedo sobre que las prácticas, el quehacer sobre la cultura bol sea plural. Y yo creo que sí es plural. Y yo creo que frente al hecho de que sí es plural, lo que hay que hacer en principio, y que no hicimos porque no era el objetivo de este inquisitorio, es reconocer que como Kitibalazo somos un evento que tiene un target, que somos un evento específico y tal vez eso pueda ser un tema para un siguiente inquisitorio. Como que decir que somos como Kitibalazo, a quiénes estamos mirando, porque en el fondo no es un secreto que la nube, que el CAC, que los lugares donde nos estamos moviendo en este evento específico son una audiencia blanco mestiza que puede pagar cierta entrada, que puede pagarse ciertos vestuarios para la cultura. Las personas que están distanciadas de la cultura ballroom es vital para que la cultura ballroom no se haga solamente desde estas personas blanco mestizas. Entonces yo sigo con
esa insistencia en invitarte y decirte, sí te invito porque eres negra, sí te invito porque eres discapacitada, pero te invito porque eso para mí es absolutamente importante y porque pienso que no podemos seguir haciendo cultura ballroom si no contamos con la participación de personas como tú. Desde mi participación, desde el 2017, como una persona que ha regado la cultura ballroom en los pequeños espacios en los que he estado, que han sido reducidos y cortos, he intentado llegar a lo que más he podido, he utilizado la gratuidad de lo que más he podido, he gastado de mi propia plata en lugares y en personas porque tengo como que igual esta, y que en el fondo no es que estoy gastando de mi plata, porque a mí la cultura ballroom también me ha dado un reconocimiento y también me ha dado una posición local importante, por decirlo de alguna manera, me ha servido para que me contraten en algunos negocios. Entonces lo que yo estoy haciendo no es poniendo de mi plata para otras cosas, sino redistribuyendo lo que estoy recibiendo por haber tenido esta cultura. Entonces lo que quiero decir es como que eso, sí se están haciendo otras cosas, no se está haciendo solo el equivalazo, y la misma nube no está haciendo solamente el equivalazo, están haciendo un montón de otras actividades que son también gratuitas, que son un montón de otras actividades que tienen el enfoque y el apunte a conversar y discutir sobre otras cosas. Entonces parémosle bola también a eso y no sintamos que el equivalazo es el evento tope o el evento máximo de la cultura ballroom, sino que es uno más de lo que está sucediendo. Y bueno, simplemente agradecerles por su participación, agradecerles por su escucha, agradecerles por sus preguntas y pues bueno, sigamos discutiendo, sigamos problematizando y sigamos cuestionando